chicos, nuevamente. Una vez que terminamos la tarea de sociales, vamos a trabajar en prácticas del lenguaje. Nosotros veníamos practicando distintos ejercicios del sujeto, el predicado y sus núcleos. En el punto número 1 lo que tienen que hacer es muy similar. Tienen distintas oraciones donde tienen que identificar el sujeto, el predicado y sus núcleos. Recuerden, en cada oración dejar un renglón, así no se nos junta todo, marcar cuál es el sujeto, cuáles son sus núcleos, cuál es el predicado, si es una oración bimembre o es una oración unimembre. Bien, luego ustedes tienen que leer la página 317 del libro, ¿sí? Nosotros veníamos trabajando el sujeto simple, que es cuando yo digo Mauricio fue a caminar al parque. Estamos hablando de un sujeto, Mauricio. En cambio, si yo quiero decir un sujeto compuesto, tendría que decir Silvina y Mauricio fueron a caminar al parque. ¿Sí? Bien. En este caso vamos a trabajar el predicado verbal simple y el predicado verbal compuesto. El predicado verbal simple es cuando tenemos un solo núcleo y se trata de un verbo conjugado. Por ejemplo, podemos decir Roberto fue al supermercado. ¿Sí? Estamos hablando de un solo verbo. En cambio, para decir un predicado verbal compuesto, que es cuando encontramos más de un núcleo, tendríamos que decir Roberto fue al supermercado y encontró una oferta, por ejemplo. Ahí tendríamos fue y encontró. Estamos hablando de un verbo. O, por ejemplo, hay unos ejemplos que dan en el libro que dice, las chicas gritaron en la montaña rusa. ¿Qué tipo de predicado estamos hablando? Un predicado verbal simple. Pues estamos hablando de gritaron. En cambio, para dar un ejemplo de predicado verbal compuesto, tendríamos que decir, Moni abrió los ojos y gritó en la montaña rusa. Ahí tenemos un núcleo verbal que sería abrió, sí, y gritó. ¿Se entiende la diferencia? Bien, una vez que nosotros terminamos la lectura, el sujeto tácito no lo tengo que leer todavía, esto lo vamos a ver más adelante. Luego de haber visto mi video, ustedes tienen que escribir 5 oraciones con el predicado verbal simple, recuerden que es cuando hay un núcleo y se trata de una conjugación verbal, y otras 5 con el predicado verbal compuesto, ¿sí? Cuando tenemos más de un núcleo verbal. En este caso también tienen que marcar si tenemos un sujeto simple, que se abrevia con SS, y si tenemos un sujeto compuesto es SC, ¿sí? Y sus núcleos. Así que bueno, cualquier cosa me escriben, les mando un beso grande y a cuidarse en casa. Los extraño y los quiero.